En compañía con el doctor Percy Medina, quien es jefe de IDEA Internacional en el Perú. Bienvenido a las claves del día, doctor Medina. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para que nos detalle, por favor, ¿hay riesgos o cuál es lo positivo y negativo de un adelanto de elecciones en este año? Bueno, yo creo que con la situación política que vivimos, todas son ventajas, ¿no? Porque demorar la decisión lo que va a hacer es que la calle se impaciente más y que la protesta se incremente. Es más, yo creo que adicionalmente a la votación del Congreso debería haber un acuerdo político público inmediato de las fuerzas políticas y los parlamentarios que señalen de una vez cuál sería la fecha en la que se llevaría a cabo la elección, y yo creo que eso ayudaría muchísimo a descomprimir la crisis, porque la gente tendría ya un cronograma electoral al cual referirse, ya se sabría cuándo se presentan las candidaturas, cuándo hay que hacer las elecciones internas en los partidos, etcétera, etcétera. Lo que tenemos ahora es una gran incertidumbre, ¿no? Exactamente. Ahora, hay bancadas con las cuales se han negado rotundamente a este adelanto de elecciones para este año, y lo que indican, según lo que ellos formulan, es que no habría oportunidad para reformas políticas. ¿Qué tan riesgoso es esto? Bueno, habría que preguntarse si ahora, incluso si tuviesen un año o dos antes de un proceso electoral, habría condiciones para que esas reformas se realicen. Yo entiendo que no hay votos para reformas constitucionales de fondo. Entonces, siendo realistas, creo que lo más importante es descomprimir la situación política y generar válvulas de escape a una crisis que está incrementándose. Y en esa medida las elecciones pueden servir justamente como esa válvula de escape, porque la tensión se lleva a otros planos, al plano electoral, a que se discutan ideas, surjan candidaturas, en fin, y eso yo creo que ayudaría muchísimo a una paz social que necesitamos y evitar las tragedias que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Con la cantidad de muertos y heridos, que es inaceptable en cualquier democracia. Ahora, si es que estamos hablando ya de un adelanto de elecciones para ese año, si es que se concreta esto, ¿cuántos partidos políticos están ya inscritos? ¿Cuántos están en proceso de inscripción? ¿Cómo se está llevando a cabo eso? En este momento hay 12 partidos políticos inscritos, los 10 partidos que pasaron la valla en la elección del año 21 y 2 partidos que lograron su inscripción después. Y hay, si no me equivoco, 16 partidos que están en vías de inscripción, con distintos niveles de avance. Algunos entiendo que bastante cercanos a lograr la inscripción y otros no tanto. Eso obligaría, creo yo, a flexibilizar los mecanismos de inscripción y garantizar que haya forma de que esos partidos que están en vía de inscripción, sobre todo los que están muy cerca de lograrlo, puedan hacerlo, porque tampoco se trata de hacer elecciones solamente con los que tienen la inscripción al día de hoy. Hay que abrir un espacio para, a pesar de que las elecciones sean en octubre, hay que abrir un espacio para que los partidos que están a punto de inscribirse pues logren la inscripción, quizá dejando algunas semanas abierto el padrón de inscripción de partidos, y además garantizando que esto se haga con menos rigurosidad burocrática y yendo más al fondo y al contenido de los requisitos que se piden. Si se está hablando de acortar justamente este proceso electoral, ¿cuál sería el proceso según usted? ¿Cuál sería el cronograma que se podría manejar para este caso, por ejemplo? Bueno, se está hablando de octubre como fecha para elecciones. Eso supondría quizá sacrificar las primarias, que tendrían que hacerse 3 meses antes y que probablemente para ellos sí no haya ya tiempo, pero no habría que cambiarlas por el mecanismo de elección a dedo o el mecanismo de elección a través de delegados, que es muy parecido al mecanismo de elección a dedo, ¿no? Habría que ir a algún tipo de mecanismo de elección democrática al interior de los partidos que garantice pues, que haya por lo menos cierta legitimidad, ¿no? Y también habría que garantizar que los candidatos se conozcan con cierta anticipación para evitar que se inscriban, como ha ocurrido en el pasado, personas con antecedentes o personas que tienen un pasado que no se condice con lo que esperamos de representantes en el Parlamento. ¿Habría tiempo para eso? Tendría que haberlo, y si se hace un buen cronograma
para dar publicidad a esas candidaturas con anticipación, etcétera, yo creo que es posible, ¿no? Las precandidaturas, esa era una de las ventajas de las primarias, que si no se hacen va a ser una lástima, ¿no? Y es que permiten calificar las candidaturas con anticipación al proceso electoral. Si en la primaria se califica a las y los candidatos, entonces a la elección final ya llegan personas que han pasado por todos los filtros, no solamente legales en el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, sino de la ciudadanía, ¿no? Y se ha podido, los medios de comunicación, la gente, auscultar quiénes son estas candidatas y estos candidatos y si tienen o no antecedentes que no son convenientes, ¿no? Ahora, estamos hablando de 12 inscritos y 16 en vías de inscripción. O sea, podríamos tener incluso 28 partidos para elegir. Si todos tuvieran éxito, sí, pero lo más probable es que no lo tengan. Y la pregunta me lleva a algo que me parece relevante. Y es que no podemos, incluso si solamente fueran los 12 candidatos, los 12 partidos inscritos, no podemos tener 12 candidatos. Eso dificulta la elección, complica la posibilidad de que las y los electores tomen decisiones racionales, fragmenta el voto. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo. Todos los partidos que tengan miradas más o menos comunes deberían ir en una sola candidatura, en alianzas, ¿no? Hay que fomentar las alianzas. De nuevo, las primarias podían servir para eso, porque las primarias podían servir para definir las candidaturas que luego van a la elección general. Pero si no las hubiera, porque las elecciones son en octubre y yo entiendo que la premura en las elecciones es más importante que la posibilidad de tener primarias, si no las hubiera, tiene que haber mecanismos de acuerdo entre los partidos para tener 4 o 5 candidaturas entre las cuales elegir. Porque si tenemos 12, va a ser una elección muy difícil para la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias, doctor Siempre. Medina. Hemos estado con el